8 de la mañana con 47 minutos, 8:47 minutos. Saludamos con Fred Larreategui, máster en Derecho Ambiental y abogado de Quitos y Minería, que nos acompaña de forma telemática. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo avanza este proceso de sensibilización de la importancia que tiene el Chocó andino? Esto frente a la consulta popular que se llevará a cabo conjuntamente con las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. Buenos días, bienvenido. Muy buen día, muchas gracias por la invitación. Pues avanza bastante bien, nosotros tenemos muchas tareas, mucho trabajo ahora que se nos viene el tema ya de la campaña y evidentemente estamos trabajando con cerca de 2.000 voluntarios en la ciudad de Quito, precisamente para topar estos temas tan importantes para el Chocó andino, pero no solo para el Chocó andino, sino también para la ciudad de Quito, como ustedes conocen, ¿no? Por ejemplo, les podría mencionar, ¿no? Todos los servicios ecosistémicos y la funcionalidad para nuestras vidas en el día a día que tiene el Chocó andino. Ahorita estaba revisando, recién en el 2001, por ejemplo, se otorgó una licencia ambiental a la EMAPS para otorgar, que digamos que confiere 250 litros por segundo para muchos barrios del norte de Quito. Entonces, esa es la importancia que nosotros queremos difundir y comunicar a la ciudadanía que tiene este importantísimo ecosistema del Chocó andino, que está conformado por las 6 parroquias rurales que a su vez conforman la mancomunidad del Chocó andino. Hola Fred, qué gusto saludarle, buenos días. Eh, Un gusto, un, Alexis, buen día. un poco para ayudarle a la gente a conocer, a comprender y a entender. Yo veía el otro día un estudio de opinión, unas cifras que me sorprendían, pero que al mismo tiempo me generaban una enorme inquietud, Fred, y es que en el distrito metropolitano de Quito, una gran mayoría de ciudadanos no conocen del Chocó andino, no saben dónde está, y lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, o sea, decir que desde San Antonio, Calacalí, ya podemos adentrarnos al Chocó andino, que es un verdadero tesoro que está aquí muy cerca y que debemos cuidarlo. ¿Qué es lo que está en juego? Cuéntanos un poquito para que la gente lo conozca y lo entienda. Así es, Alexis, nuevamente buen día. El Chocó andino, digamos, toma su nombre por esta unión de dos puntos calientes de biodiversidad. Lastimosamente, recién hace poco tiempo se ha comenzado a darle la importancia y a llamarle por su nombre, ¿no? Por ejemplo, los habitantes de Quito muchas veces pensamos que esa masa verde que está entre Quito, entre la mitad del mundo y otros destinos de la costa, la playa, etcétera, no son parte de Quito. Pero en realidad todo lo que está hacia la derecha, o sea, hasta un punto hacia la derecha de la carretera Calacalí-Río Blanco, la Independencia, todavía forma parte del Distrito Metropolitano de Quito. Eso implica que nuestra capital tenga pisos climáticos muy variados, que permita la producción de una gran cantidad, por ejemplo, 15.000 litros diarios de leche se producen en el Chocó andino. Evidentemente no todo eso se consume aquí, sino que se utiliza, se aprovecha tanto en la parte urbana de la capital como en zonas aledañas, pero en esas zonas aledañas, en Pedro Vicente, etcétera, que ya no son parte del Distrito Metropolitano de Quito, sí son parte de la Reserva de Biosfera del Chocó andino. Evidentemente ellos también tienen actividades ganaderas, agrícolas, entonces principalmente la importancia de esta producción se repercute, digamos, en la zona urbana de Quito. Pero no solo esos son los puntos importantes, Alexis, sino que también todos estos otros servicios ecosistémicos que provee el Chocó andino. Por ejemplo, los fines de semana, en el tema, en esta dura época de la pandemia que vivimos, el Chocó andino funcionó como un sitio de relax, de entretenimiento de gran cantidad de gente de la capital. El Chocó andino provee, como les decía hace un momento, gran cantidad de agua a los barrios del norte de Quito, Cotocodao, El Condado, etcétera, barrios aledaños, ¿no? Ujú. El bosque, por ejemplo.
también genera aire limpio. El Chocó andino funciona como sumidero, más o menos se ha calculado que 1.9 toneladas de carbono por hectárea es lo que el Chocó andino logra capturar en sus bosques. Y eso quiere decir que se están removiendo de la atmósfera 266.000 toneladas de carbono. Esas cosas a veces no se conocen y no se ven, y eso no nos permite poner el valor que realmente tienen estos ecosistemas. A pesar de que se conoce como una zona súper húmeda, es curioso, pero por ejemplo en el verano que estamos entrando ahorita, acá en el Chocó andino, los barrios, las comunidades sufren de agua. Entonces, es súper importante para las comunidades locales, pero también para el Quito urbano, tener claro cuáles estas prestaciones, estos beneficios que presenta el Chocó andino y evidentemente en este sentido los riesgos que la minería metálica, porque nuestra consulta, que es de iniciativa ciudadana, de iniciativa popular, está planteando a los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito. Doctor Larrati, el Consejo Nacional Electoral les ha dado una respuesta a esta petición que hicieron como Quito Sin Minería, como colectivo, para coordinar con las diferentes organizaciones y políticas o sociales que están listas para impulsar la campaña por el sí en esta consulta popular. Nosotros hemos planteado eso, Licenia, como un tema de unificar y de aunar esfuerzos, ¿no? Evidentemente, cada una de las organizaciones que han hecho el proceso de inscribirse como promotores de la campaña electoral por el sí para la consulta popular de iniciativa ciudadana de Quito Sin Minería, tienen sus propios recursos, sus propias estrategias. Evidentemente nosotros lo que estamos haciendo es tratando de unificar ese discurso y unificar la necesidad, como planteaban ustedes en la pregunta previa, de dar a conocer cuáles son las funcionalidades, las ventajas que tiene el hecho de mantener al Chocó andino libre de minería metálica. Ahora, Fred, hay también, digamos, preocupaciones que son legítimas y que tiene que ver con, a ver, si es que finalmente tenemos la riqueza esta bajo el suelo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si opera una extracción responsable? Porque finalmente actividades como la agricultura o como la ganadería, más todavía, terminan siendo contaminantes de los ecosistemas. De hecho, la ganadería, una de las de las actividades más agresivas con el ecosistema, ¿no? Hemos visto contaminación de ríos en criaderos de cerdos en el noroccidente que también preocupan. Y me dicen, lo que no queremos es que pase lo que ocurrió en Buenos Aires, en la provincia de Imbabura. ¿Qué decirles a quienes están apoyando, por ejemplo, el extractivismo responsable, Fred? Alexis, aquí creo que es importante tener las dimensiones de los órdenes de los impactos. El orden del impacto, digamos, no se debe soslayar y se debe trabajar. De hecho, en el Chocó andino, en la mancomunidad, se trabaja para buscar, por ejemplo, lo que usted mencionaba, la ganadería. Una ganadería responsable, que las vacas no bajen hasta las quebradas, hasta los puntos de agua, hasta los pequeños cursos de agua, porque se contamina ese agua. Y la gente que vive río abajo utiliza ese agua y debe consumir ese agua con heces de ganado. Eso es lo que no se quiere y se trabaja en ese sentido. Pero el orden o las proporciones de la afectación al agua derivados de la minería metálica no se pueden comparar con las afectaciones que tiene por efectos de la agricultura o de la minería. El, el, el hecho de implementar proyectos de esta característica, proyectos extractivistas, implica, por ejemplo, una cosa que se conoce como daños a perpetuidad. ¿Qué es lo que eso significa? Significa que en los procesos de extracción de los minerales, sea a cielo abierto o sea por socavones, los operadores tienen que albergar, tienen que alojar los relaves mineros, los desechos mineros en grandes represas.
ustedes pueden investigar, pueden observar qué es lo que está ocurriendo ahorita en el sur, en el proyecto Mirador. Por ejemplo, ahí se está planteando, lo increíble es que el Ministerio del Ambiente ha autorizado bloquear una quebrada con una pared de 250 metros, me parece, para en ese lecho del río, en ese lecho de la quebrada, albergar esos lodos, esos relaves. Entonces, la preocupación que tienen las comunidades es que, concretamente en el Chocó Andino, es que esas infraestructuras permanecen ahí por cientos de años, no por décadas, no por 50 años, sino por más de 100 años, más de 200 años, y esto es algo que no se ha visto en el Ecuador porque nosotros, digamos, recién se inauguró hace poco con estos dos proyectos del sur, este concepto de la mega minería, pero en otros países ya se puede ver esos efectos y se ve como, principalmente, por ejemplo, en Colombia, los gobiernos locales son los que tienen que enfrentar el manejo, la gestión, el cuidado de esas relaveras. En este sentido, Alexis y Licenia, yo les quiero poner un dato. Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley de Minería y el artículo 85 de la Ley de Minería hablan sobre el tema de la planificación y cierre de las minas, ¿no es cierto? El artículo 34 del Reglamento Ambiental de Actividades Mineras habla de una garantía financiera de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental y dice que esta garantía debe mantenerse vigente y actualizarse hasta el completo cierre de operaciones y por un año, apenas un año de la posterior finalización de la concesión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Las comunidades tienen una garantía, entre comillas, de apenas un año cuando estas infraestructuras quedan permanentes en los sectores, en las diferentes zonas donde se pretende implementar estos proyectos extractivistas prácticamente de por vida. Y eso implica un evidente riesgo. Ustedes conocen la problemática sísmica o el riesgo sísmico que tiene el Ecuador. Nosotros estamos en una zona montañosa. Ustedes pueden ver dónde están las concesiones en el Ecuador. Principalmente todas están en zonas de montaña, zonas donde se genera el agua, donde existen otras actividades socioculturales y esa es la grave preocupación que implica. Entonces, creo que se tiene que, digamos, se tiene que comparar cosas similares, ¿no? Los órdenes de la magnitud de los impactos no son las mismas de la actividad de la minería metálica frente a la ganadería o frente a la agricultura. Muchísimas gracias, doctor Larrategui, por habernos acompañado. Vamos a estar haciendo el seguimiento debido a este tema y le volveremos a molestar. Muy amable. Fuerte abrazo. No es molestia, con mucho gusto.